Tenemos hoy el placer de presentaros a Pilar Iglesias Aparicio, que es una experta en el Patronato de Protección a la Mujer, que ya hace 2 o 3 semanas hubo una proyección del documental, tuvimos unas pequeñas pinceladas de por dónde va la cosa, pero vamos, Pilar, os puedo asegurar que bueno, que nos puede inundar de datos y de historias diferentes. Muy brevemente os voy a contar 4 cosas de ella, porque no quiere que lea su currículum, pero bueno, sí deciros que es licenciada en Filología Inglesa y que hizo su tesis doctoral en Mujer y Salud, las Escuelas de Medicina de Mujeres de Londres y de Edimburgo, publicada en 2012. Es una militante feminista convencida, componente del grupo de apoyo a las represaliadas del Patronato de Protección a la Mujer, y ha publicado diversos artículos, diversos libros. Uno de ellos, creo que quizá el más representativo, ¿no? Sobre el aguado es este, que si queréis lo podemos pasar un poco, pero bueno, luego tiene que volver. Entonces, sí, bueno, si queréis un poco echar un ojo: políticas de represión y punición de las mujeres, las lavanderías de la Magdalena de Irlanda y el Patronato de Protección a la Mujer de España. Y bueno, pues eso, tiene muchísimos libros, muchísimos artículos, que no quiere que cada una, pero sí que la mayoría de sus publicaciones están accesibles en la página. ¿Cómo es esto? Y ahí podemos acceder a todo. Así que nada, sin más, vamos a hablar. Muchas gracias, Vicky. Empiezo diciendo una cosa: esta presentación está a disposición de quien la quiera. Hay algunas colgadas en esa dirección también similar, y ya está en este ordenador y la puede tener todo el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque tiene muchísima bibliografía y enlaces, y entonces os puede ser de utilidad tener acceso directamente a la presentación. Aquí va a ser una mera guía. Y efectivamente, lo de abajo es mi correo electrónico y la otra es la dirección de Academia Edu, donde también hay muchos trabajos que son de descarga gratuita, ¿no? Bueno, y aquí este fondo que tenemos, pues es un fondo de una exposición artística de las muchas que se han hecho para denuncia de las lavanderías de la Magdalena de Irlanda, porque vamos a estar haciendo relaciones casi todo el tiempo. Así que nos acompañan aquí estas sábanas blancas. A ver, yo empiezo siempre diciendo un poquito desde dónde escribo. No soy historiadora, ya lo habéis visto, he sido profe de inglés, y lo que sí, todo el trabajo, todo lo que voy a decir hoy, todo lo que publico de este tema o de otros, sí que está hecho desde el feminismo, tanto como sistema de conocimiento, como pensamiento y como compromiso político. Y eso es un poco la línea fundamental. Cuando hablamos de este trabajo, vamos a estar mirando hacia sistemas de poder, hacia mentalidades, hacia memoria histórica de las instituciones de represión de las mujeres, y en el caso del patronato lo vamos a encuadrar en la represión franquista. Pero tenemos que tener también presente el papel de la sociedad civil, voy a insistir en ello todo el tiempo, y la relación de este tema aparentemente histórico con el presente. Y por supuesto, una y otra vez hablaremos también del imprescindible proceso de verdad, justicia y reparación que todavía está pendiente en España, ¿no? Dejo estas preguntas por el aire porque como que las tuviéramos ahí a lo largo de todo, ¿no? ¿Qué sabemos de la represión de las mujeres a lo largo de la historia? ¿Qué sabemos sobre instituciones como casas de recogidas, lavanderías de la Magdalena, casas de madres y bebés, por ejemplo de Irlanda, si han existido en otros países? ¿Qué sabemos de la represión específica de las mujeres en el marco de la dictadura franquista? Y aquí estamos en un espacio donde seguramente de algunos de estos puntos sabéis mucho. Y sobre la sección femenina o el papel de la Iglesia, y quizás si vamos a qué sabemos sobre el Patronato de Protección a la Mujer, a lo mejor ahí empezamos a saber menos. Bueno, las preguntas andan por ahí para que sean como hilos conductores. Por tanto, vamos a hablar de instituciones, de qué internas estaban en esas instituciones, cómo las trataban, países y épocas, antecedentes históricos, instituciones que estaban funcionando en el siglo XX, la respuesta de la sociedad civil, y aquí esta presentación tiene un montón de referencias, un montón de bibliografía y de enlaces. Por eso os digo que os puede interesar. Pero ojalá os interese, porque eso significa que vais a hacer algo con ello. Fijaros, para empezar, las instituciones recibieran diferentes nombres, con lo cual ya empieza el mareo. Durante la comida hemos hablado algunas veces de esto. ¿Por qué queda tan oscuro, por ejemplo, el patronato? Porque este tipo de instituciones a veces se han conocido con nombres muy diferentes.
pongo penitenciarías femeninas y no me estoy refiriendo a cárceles. Me estoy hablando de otro tipo de lugares, por ejemplo en Australia, asilos, refugios, casas de recogidas, beaterios, casas de la Magdalena, casas de corrección, casas de madres y bebés. Y ahí tenemos como un cacao, detrás de todas había algo parecido. Si os fijáis, estas son imágenes tomadas, algunas son fotografías hechas por mí, otras son de internet, y son unas de España y otras de Irlanda. Y vemos ya unos elementos que nos acercan. Vemos rejas, vemos encierro, vemos enormes edificios, enormes caserones. Ahí tenéis Baeza, aquí tenemos la Universidad de Limerick, la universidad que está construida sobre una antigua lavandería. Ahí tenemos las adoratrices de Málaga, por ejemplo. Vemos elementos religiosos, encierro, rejas, nos van acercando bastante a esa realidad. Todas esas instituciones con distintos nombres y en distintas épocas tienen unas características comunes. Son instituciones que se crean específicamente para la supuesta protección. Aquí vamos a estar poniendo comillas en todo, ¿eh? Pero realmente es para el control, para detención, para incomunicación, para castigo, para reeducación moral de mujeres jóvenes. Y doy ahí estas cifras y veis que pongo el más menos porque generalmente, tanto en las lavanderías como el patronato, se da una edad marco entre 16 y 23, pero estos marcos se rompen. A lo largo de la intervención haremos bastantes veces referencia a la ruptura de esos marcos. ¿Por qué son encerradas, detenidas, incomunicadas estas mujeres? Bueno, pues por comportamientos o riesgo de comportamientos que tengan algo que ver con la moral sexual y que nunca constituyen motivo de encierro ni de detención para los hombres. Tenemos ya una primera violencia de género, claramente. Bien, son detenidas sin haber cometido un delito tipificado, ni siquiera en el marco de la dictadura franquista, sin que haya habido ningún tipo de juicio, sin que haya habido sentencia, por tanto, sin saber una indefensión máxima, el tiempo de su encierro. Y en algunos casos, y esto también lo repetiremos bastantes veces, por haber sido víctimas de violencia sexual. En muchos casos, y me estoy refiriendo a casos concretos, padres, padrastros, sacerdotes, empleadores. Y todo esto que estoy diciendo está documentado, desde testimonios, desde documentación. Bien, vale. Las internas eran denominadas una y otra vez penitentes, pecadoras, había más expresiones, los de descarriadas, etc. Eran sometidas a algún tipo de trabajo forzado. El de Irlanda es muy llamativo, pero también exactamente igual en España y en distintas épocas y en distintos países. Siempre una imposición de prácticas religiosas. Hay humillaciones, hay castigos físicos, porque para esa reconversión moral, para esa reeducación moral, es necesario el sufrimiento. ¿Perdón? Entonces los castigos van a ser parte, no es ya una monja mala que hace, no, es una pedagogía correccional, término que también repetiré, ¿eh? Es un modelo de pedagogía correccional, lavar los pecados, que se decía mucho en Irlanda, y para salvar a las mujeres de una frase mágica que la vamos a encontrar en los expedientes del patronato, el peligro moral, que es una especie de gigantesco paraguas donde cabe casi todo. Bien, a ver, si me obedece, sí. ¿Qué va a pasar en estas instituciones? Se va a dar una violación de derechos humanos de las mujeres, sistemática. Podemos hacer ahí como un recorrido. ¿Por qué hablo de pérdida de identidad? Porque al entrar, por ejemplo, les imponían un uniforme, les cortaban el pelo y en algunos casos les quitaban el nombre. Por ejemplo, en las lavanderías era común que les llamaran Magdalena D, con un santo o santa del día. Así que había una pérdida de la identidad. Una pérdida de la identidad que se mantiene en muchos casos después de la muerte. Si no da tiempo lo podemos recoger después. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque también las enterraban sin el correspondiente certificado de defunción. Hay deslocalización, porque en muchos casos las trasladaban de unos lugares a otros, también iban a reformatorios más duros, etc. Y voy a ir bajando a unas cuestiones que me parecen sumamente importantes, teniendo en cuenta todo el tema que vamos a volver una y otra vez, cómo todo esto tiene mucho que ver con una violencia sexual. Fijaros, esos dos últimos términos, exposición para posible matrimonio y mala atención durante el embarazo y el parto. Estas muchachas que estaban detenidas para hacerles una supuesta reeducación moral, se suponía que su mejor destino era el matrimonio. Entonces,
Esto está perfectamente documentado, tanto en España como en Irlanda. Los domingos después de misa las colocaban en un salón o en un patio y acudían señores que buscaban una esposa, me imagino que debidamente sumisa, las miraban como si de ganado se tratara para ver si alguna les interesaba y proponerla, llevársela como santísima esposa. Esto estaba bendecido por las propias órdenes religiosas que regentaban estos establecimientos y por la institución que había detrás. Esto lo llamaban así, exposición para posible matrimonio. Uno de los motivos de encierro en este tipo de instituciones a lo largo del tiempo y el espacio es ser mujer soltera embarazada. Bien, pues otra cosa que sabemos era la mala atención que sufrían en estas instituciones las jóvenes embarazadas, incluso en el momento del parto. Y esto incluye presiones, chantaje emocional para proceder a adopciones forzosas, es decir, para que tuvieran adopciones forzadas, para que firmaran la autorización de la adopción o directamente el secuestro de criaturas. Fijaros, cuando hablamos de los bebés robados, ese término que se ha acuñado coloquialmente, que sucedió en España, por ejemplo, en hospitales y clínicas públicos y privados, años 70, 80, incluso en primeros 90, la antesala venía de las cárceles franquistas y del Patronato de Protección a la Mujer. Bien, a mí me parece siempre importantísimo irnos a ver qué sistemas de poder subyacen a la existencia de estas instituciones. Y seguimos todavía sin haber aterrizado en el patronato, en esta visión más general. Evidentemente, lo primero que está a mi juicio es el sistema de dominación más extenso en el tiempo y en el espacio, el sistema patriarcal androcéntrico. Es la pata fundamental. Hay un poder del Estado en uno y otro país, luego vamos a mencionar más países de Irlanda y España. Hay un poder del Estado, al que también le interesa este control de la sexualidad de las mujeres, con intereses económicos implicados también, y un poder religioso. Está muy claro en el caso de España y de Irlanda que es la Iglesia Católica, pero no solo. Puede darse esa connivencia y si os fijáis y pensáis un poco en el mundo mundial, veréis que donde hay una gran alianza entre el poder del Estado y el poder religioso hay una fuerte represión de las mujeres. Bien, en ese pacto, es un pacto que van a ganar ambas partes, y va a haber una complicidad de la sociedad. Y muy curiosamente, claro, hay una especie de construcción de identidad nacional. Esto en Irlanda se repetía, la identidad irlandesa. Luego comentaremos también como una forma de afianzarse contra otro dominador de siglos. En España, el nacionalcatolicismo. Cuando se pone esa identidad nacional en la que la moralidad sexual es un componente muy importante, ¿sobre quién cae la responsabilidad de esa moralidad sexual? Sobre las mujeres. Sobre las mujeres y la infancia. Al final, esas sociedades, sean las que sean y se llamen como se llamen, y sea la que sea la religión que impera junto con el Estado, van a tener una tremenda permisibilidad sobre la sexualidad de los hombres, pero no sobre la de las mujeres. Claro, al hablar del sistema patriarcal, yo vuelvo, la frase ya sabéis, la política sexual, es el maravilloso libro de 1970, la tesis doctoral fue del 69 de Kate Millett, y creo que es un concepto que desgraciadamente nos sigue sirviendo para entender incluso la actualidad. En esta política sexual patriarcal, las mujeres somos construidas como sexo. Fijaros qué curioso, en la Inglaterra del siglo XIX, en vez de decir las mujeres decían el sexo, y todo el mundo sabía a qué grupo humano se referían, ¿no? Somos construidas como este ser para nosotros, palabras de la antropóloga mexicana Marcela Lagarde. Y en esa construcción patriarcal, sobre las mujeres recae la responsabilidad de salvaguardar la propia sexualidad, de reprimirla, pero además de ser el freno de la sexualidad masculina y de salvaguardar el honor de la patria, de la familia, del compañero, de todo y que vaya por ahí, ¿no? Esta política sexual patriarcal implica siempre una desigualdad absoluta en derechos y responsabilidades para la vivencia de la sexualidad, que es una realidad humana, para hombres y para mujeres. Y eso creo que es algo que lo sabemos de la vida práctica. Y lleva consigo como una clasificación de las mujeres en buenas y malas. Estoy jugando con estos términos que eran los que se usaban en este contexto de las instituciones. Las Evas pecadoras o Magdalenas,
y las María. María como la imagen ¿de qué? De una mujer asexual, sin sexualidad, virgen, sacrificada y sufriente. Bueno, a lo mejor en Madrid bueno, veis otras cosas muy malas. Es mi pueblo, por cierto. Pero no veis tantas procesiones. Pero, por ejemplo, en Andalucía, donde yo vivo, es tremendo cómo tenemos todas las Semanas Santas. Y da igual que tú seas creyente o no creyente o pasadas por allí. Van a ser una semana entera, hola Teresa, una semana entera de las calles llenas durante 12 horas al día de diferentes procesiones. En todas ellas va una madre, en algunos casos, con puñales clavados en el corazón, va una mujer virgen, madre que sufre por un hijo torturado. O sea, el mensaje es absolutamente destructivo para una vivencia sana de la sexualidad. Claro, el colocarnos a las mujeres en esos dos modelos, los dos absolutamente desequilibrantes, implica también las buenas y malas madres. Y todo esto va a tener relación de nuevo con lo que ya comentábamos de secuestros de bebés, etc. Y lo que decía antes, se endurecen las normas, pero no afectan a todo el mundo por igual. Hablamos, por tanto, de una violencia institucional, que se basa en una violencia estructural que existe en la sociedad, en una enorme misoginia, en un enorme desprecio y discriminación de las mujeres, que si eso no existe en la sociedad, es como que no se puede construir lo otro, ¿vale? Y además quiero recordar siempre esto, y eso lo vemos muy claro si pensamos en el franquismo. Las mujeres siempre son también castigadas por los mismos delitos que los hombres, y si nos vamos al franquismo, también represaliadas políticamente. Y además podemos recordar esta imagen de la mujer de preso, etcétera, o los castigos, la represión por parentesco, como además las mujeres eran en muchos casos represaliadas como forma de atentar contra, por ejemplo, compañeros que estuvieran en el maquio, que estuvieran perseguidos, etcétera, ¿no? Y además hay unos delitos específicos de las mujeres, por ejemplo, el aborto, la prostitución. Y además este otro tipo de instituciones de los que estamos hablando. Y vuelvo a recordar, por ejemplo, es muy claro en el caso de las jóvenes embarazadas que son recluidas, solteras en estos centros. No hay ningún tipo de medida para que se responsabilicen de esa criatura que ha sido engendrada por parte de los varones, porque no había sido el Espíritu Santo, ¿vale? Bien. Vamos a hacer un poquito de referencia a los antecedentes históricos. Esto viene de lejos. Empieza a haber centros, dentro del mundo católico, centros de reclusión de mujeres en la Edad Media. Pero hay un momento bastante clave. ¿Por qué menciono el Concilio de Trento? Nos hemos ido para el siglo XVI. Porque se recrudece la postura de la Iglesia Católica respecto a la sexualidad de las mujeres. Y entonces, bueno, y el Papa también, Gregorio XIV, que se descuelga con que María Magdalena era prototipo de la reconversión de la mujer caída, considerando que María Magdalena era prostituta, que tampoco sé quién le había dado esa información al Papa, pero en fin. En España se crean, a partir de finales del XVI, principios del XVII, las casas de recogidas y también casas de arrepentidas. La diferencia era un poco como que las arrepentidas iban voluntariamente. Bueno, si habéis estado alguna vez en Granada, está la calle Recogidas, todo el mundo, pues porque allí hubo un beaterio, todo el mundo la conoce, es una calle comercial muy céntrica de Granada. Vale, allí hubo uno de esos beaterios de Santa María Egipcíaca. Casas de recogidas las extiende España por las colonias, es decir, por todos los países de América Latina y por Filipinas. ¿Y qué pasa? Que eso sí que está documentado. Bueno, en mi libro lo cito a mucha gente que ha escrito sobre ello y podéis encontrar estudios sobre estas casas de recogidas del siglo XVII. Luego vemos que se ha escrito mucho más sobre lo del siglo XVII que sobre lo del siglo XX, del patronato, ¿eh? Pero eso está muy bien documentado. Vale. Y en Madrid os he puesto esta referencia porque hay un edificio con una fachada de ladrillo rojo que fue sede de UGT durante un tiempo en la calle Hortaleza. La fachada de ladrillo rojo se sigue viendo. Ahí estuvo la primera casa de recogidas de Madrid, que primero estuvo en la calle Alcalá, la trasladaron a Hortaleza. Lo que queda no es de la época, sino que después se hace una modificación en el siglo XIX y es esa fachada de ladrillo rojo. Fijaros cómo tenemos de cerca, hemos pasado por delante de lugares donde fueron todo esto, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco en el mundo anglosajón, que no había conventos, cómo van haciendo también un poquito eso. Pero antes del mundo anglosajón os presento a esta buena mujer,
que era Sor Magdalena de San Jerónimo. Ella fue la fundadora de la Casa de Recogidas de Valladolid, de acuerdo con los jesuitas, con ayuda de los jesuitas. Y esa Casa de Recogidas se consideró un poco modelo para otras, pero además fue la inventora de las galeras. No las galeras de remar, que es donde iban los señores, no se les llevaba a la cárcel, se les llevaba al ejército, a las galeras, etc. Ella pone ese nombre, imitando las galeras, para cárceles de mujeres. Y lo conceptualiza, escribe un librito y se lo manda al rey, a Felipe III. Y cojo alguna de estas frases, literalmente, de ese librito de Sor Magdalena, porque tienen mucho que ver con las prácticas que luego seguimos viendo en el siglo XX. El control de aquellas mujeres que podían ser ocasión de pecado para los hombres, que cada uno se administre su pecado, digo yo. Bien, vamos, me parece a mí lo mismo que se puede hacer. De las mozas de servicio que estaban perdiendo la sumisión y la obediencia. Tengo que frenar la sexualidad de los demás, ser sumisa y obediente. Es que son mensajes que duran por siglos. Y las forasteras que llegasen a una localidad. Si una mujer llegaba a una localidad que no era la suya habitual de residencia y no tenía amo, es decir, no tenía un padre, un hermano, un hijo, un marido, un hombre del que dependía, tenía que ir a presentarse a las autoridades para que la pusieran a servir en casa de un amo, porque si no la metían en la galera. Tenía como 2 o 3 días para hacerlo. Bien. Y bueno, pues ahí tenéis cómo se fueron extendiendo. Fijaros qué curioso, si damos un salto ya, pasada la Ilustración, a 1849, se hace una ley de prisiones. Estamos entrando ya en un poco más regulado desde el Estado, diríamos. Y a las mujeres que van a la cárcel se las llama las corrigendas, porque hay siempre una idea que con la mujer no es castigarla simplemente por un delito. Hay que convencerla, hay que reeducarla moralmente, hay que dominarla, diríamos, su voluntad, su mente, etc. Tienen un fin moralizador las cárceles. Encontramos maternidades para madres solteras, reformatorios, etc. Y en España llegamos ya en 1902, ya nos metemos en el siglo XX, se crea por primera vez una institución, que luego van a mencionar mucho las memorias del patronato, etc., considerándose herederas de esta institución, el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas. Era la terminología de la época para referirse al tráfico, lo que hoy en día llamaríamos tráfico de mujeres y niñas para explotación sexual. Este Real Patronato se encuadra históricamente en el marco abolicionista que empieza en la década de los 60, de 1800, en Inglaterra, con lo que se llama el rechazo a las leyes de enfermedades contagiosas. ¿Os suena esto? Si no, lo comento un poco para que se encuadre. A ver, sacan unas leyes por las cuales cualquier mujer podía ser detenida por la calle y obligada a un examen médico para ver si tenía una enfermedad venérea, considerando que cualquier mujer podía ser una mujer prostituta que contagiaba enfermedades venéreas. A los hombres no se les hacía, los hombres no contagiaban enfermedades venéreas. Seguimos en la política sexual patriarcal. Estas leyes tienen un rechazo, por ejemplo, por alguna sufragista, la figura lideresa del movimiento de rechazo es Josephine Butler, una de las sufragistas de la zona de Manchester, en Inglaterra. Entonces, hay un movimiento en Inglaterra, en Francia, una línea de abolición de la prostitución. Dentro de ese movimiento internacional, el Real Patronato tuvo algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, publicaba un boletín con algunos artículos interesantes y uno de los congresos de este movimiento internacional se llegó a celebrar en Madrid. En cuanto a la vida de las mujeres que estaban en esos viejos conventos que venían desde el 17, casas de recogidas, etc., no cambió nada en absoluto. Quiero añadir que a lo largo del siglo XIX, también en España, habían nacido algunas órdenes religiosas con la vocación directa de atender a mujeres en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, las adoratrices. Bueno, pues las mujeres que a finales del XIX estaban en conventos, siguieron en conventos, y toda la teoría del patronato les afectó poco. Este patronato fue muy criticado por algunas de las feministas del siglo XX que nos pueden sonar. Por ejemplo, Margarita Nelken fue de las que hizo algunas de las críticas. Estaba vinculado a la Iglesia Católica, vinculado a la monarquía. Entonces, ¿qué va a suceder? Comienza la República y desaparece este Real Patronato, muy pronto, ¿vale? Entonces, ahí lo veis, el 1 de junio del 31. Se pone en marcha una cosa que lo llaman Comisión Provisional Central,
Y vámonos al ya septiembre del 31, se pone en marcha por primera vez en España una institución que se llama Patronato de Protección a la Mujer, durante la Segunda República. Tiene ya unos aspectos muy diferentes del Real Patronato y de lo que será después. Bueno, pues por ejemplo tenía que tener representación, no había representación de la Iglesia ni del Ejército, pero sí tenía que tener representación de 2 asociaciones obreras, de asociaciones profesionales, de asociaciones de mujeres de Madrid. Muy curioso porque puntualizaban lo de Madrid, voy a ver de otros sitios, pero bueno. Y además intentan que haya paridad, con lo cual esto es súper avanzado, o sea, en principio debe haber paridad. Este patronato, diríamos, y bueno, están implicadas también nombres muy importantes de la época, como Victoria Kent o María Lejárraga. ¿Qué pasa con las mujeres que están metidas en los conventos? Pues que casi no les cambia nada la vida. María Lejárraga, por ejemplo, directamente se quejaba de que no había dinero, de que el patronato tampoco disponía de medios para crear otro tipo de centros, para cambiar la vida de las mujeres. Y tenemos que tener en cuenta todo el marco importantísimo de avance en derechos de las mujeres durante la Segunda República, pero también la realidad del poco tiempo y de todos los factores en contra. Una idea que me parece súper interesante, no una idea, una realidad, es que este patronato va a quedar ya cancelado el 25 de junio del 35, 3 días antes del decreto de abolición de la prostitución. Pues exactamente ese es el nombre del decreto. Entonces, sí que creo que hay que entenderlo como un cambio importante. Claro, un cambio que va a quedar sesgado absolutamente con el golpe de Estado, la guerra y la dictadura. Si nos vamos a ir un poquito de viaje por el mundo, me vais a permitir que nos vayamos un poco a otros países. Y entonces, ¿qué sucedía en países donde no eran católicos y no había conventos? Bueno, en Inglaterra, en Irlanda, tenemos la religión anglicana que la creó otro asesino, vamos, directamente, definición del Lex VIII, ¿no? Bien, pues no había conventos y tampoco tenemos nada parecido a un estado de bienestar. Y lo que sí había eran personas filántropas que a veces daban con su dinero para la creación. Por ejemplo, hay un hospital que es el Royal Free Hospital de Londres, que es un hospital que crea un señor para que sea un hospital gratuito para personas pobres. Dentro de ese marco vamos a tener la creación de ese hogar de la Magdalena en Whitechapel. Si conocéis Londres podéis situar por qué en Whitechapel, y a continuación en Dublín. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Y estamos hablando de unos establecimientos muy pequeños, casas para 15-20 mujeres, con la idea de que mujeres en situación de prostitución pudieran acudir voluntariamente, mujeres que tenían una vida de terrible precariedad, de salud malísima, para ayudarles un poco a recuperarse de salud, también una preparación mínima, salían todo lo más, era para el servicio doméstico, pero y siempre con la idea de que fuera algo temporal, trataban de que fuera en torno a 2 años. Luego esto se va a transformar en algo muy diferente, pero se inicia así, en Dublín y en Londres. Bien, bueno, vamos a pasar un poquito más deprisa. Si alguien tiene interés, como hay mucha bibliografía y se puede quedar. Vámonos a Irlanda. Irlanda es el gran paradigma del abuso institucional, pero es también el paradigma de una sociedad civil que le voy a poner por lo menos 31 años trabajando, logrando modelos muy interesantes y procesos de verdad, justicia y reparación. Y pongo 31 años porque hay un momento bastante clave que es 1993 para el inicio. Fijaros, aquí tenemos unas chicas en las lavanderías, el uniforme, el trabajo durísimo, esto se podría realmente calificar de trabajo esclavo, pero aquí tenéis a la gente en la calle pidiendo justicia para las Magdalenas, ¿no? Bueno, en Irlanda encontramos 2 tipos de instituciones, las lavanderías de la Magdalena y las casas de madres y bebés. Esa es la lavandería de la Magdalena de Belfast y esta es Chian. No sé si antes comentamos, no fue con vosotras. Bueno, unirlo a un hecho terrible, la aparición de cerca de 800 cadáveres de niños entre 0 y 2 años tirados a una alcantarilla.
Al mismo tiempo, el descubrimiento de esto ha puesto en marcha un proceso muy importante, que ya en el 2021 empezó el esquema de reparación, etc. Las casas de madres y bebés, allí estamos viendo el solar, se extendía más atrás, que donde hay casas, porque las monjas vendieron el terreno. En el contexto irlandés tenemos un contexto que hay que entender un poquillo también. Tenemos que Irlanda fue siempre un país dominado, o sea, durante siglos está dominado por el Reino Unido, por Gran Bretaña, por Inglaterra, que es quien domina casi todo el mundo, a Gales y a, Irlanda, a Escocia también. Bien, en ese marco, la Iglesia Católica es de alguna manera una seña de identidad a la que gran parte del pueblo se identifica con ella contra el dominador. Pero además la Iglesia Católica no tenía muchas competencias. Sin embargo, en 1829 se aprueba en el Parlamento una ley para permitir a la Iglesia Católica tener más competencias. Bien, esa es la ley a la que me refiero. Pero además, a lo largo del siglo XIX va a haber esa hambruna terrible, la gente era extremadamente pobre, el reparto de la tierra era totalmente feudal, por tanto, las personas propietarias de la tierra vivían en Dublín o en Londres y el campesinado vivía en una pobreza extrema. La mayoría de gente comía solamente patatas. A veces criaban un cerdo, al cerdo le daban las mondas, la familia comía las patatas y nada más que patatas. Y ese cerdo era para venderlo a otra familia que dispusiera un poco más. Trato de describir esta pobreza extrema. Viene una peste de la patata y, bueno, murió 1 millón de personas, otro millón tuvo que emigrar, de ahí todo cuando vemos la cuestión demográfica en Irlanda, hay mucha más gente irlandesa fuera de la isla, etc. Bien, recorriendo esto y el proceso ya de enfrentamiento armado con Inglaterra, que va a llevar a la creación de un Estado, el Estado Libre, en 1922. Y estoy explicando esto para entender la fuerza que coge la Iglesia Católica a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pero también para entender por qué las investigaciones de Irlanda ponen como fecha de inicio 1922, ¿vale? Bien, sabemos que, bueno, en ese pacto, pues al final, un pacto que costó vidas también, ¿no? Queda Irlanda del Norte, quedan los 6 condados del norte dependientes, como siguen dependientes todavía del Reino Unido, parte del Reino Unido. Y hay una enorme emigración y con mucha emigración femenina, curiosamente. Cuando entramos ya en ese Estado libre, y tenemos ahí una referencia, porque uno de los líderes del enfrentamiento con Inglaterra, Eamon de Valera, fue posteriormente jefe de gobierno, etcétera, en varios mandatos, como veis por ahí, tenemos un pacto tremendo entre ese Estado libre y la Iglesia Católica. Y vamos a tener una batería de leyes, he puesto ahí algunos nombres porque solo con ver los nombres dan, una batería de leyes que van a llevar a esa identidad nacional y a esa moral férrea absolutamente similar al nacionalcatolicismo, aunque allí fuera una república y no una dictadura. Pero el tema de las señoras era bastante parecido. Sanción absoluta bestial sobre las madres solteras, imposición, como veis, censura de publicaciones, afiliación de hijos ilegítimos, normas sobre el baile, etcétera, etcétera. En ese marco vamos a entender el divorcio prohibido, fechas muy cercanas, ¿no? O la introducción voluntaria del embarazo, etc. Y además muchas mujeres no se casaban nunca porque tenían un sistema también en que la poquísima propiedad de tierra que tuvieran miserable pasaba al hijo primogénito. Por lo cual todo esto, sigo insistiendo, que tiene mucho que ver con la cantidad de madres solteras que van a quedar en una situación horrorosa y que van a ser víctimas de las casas de madres y bebés, ellas y sus hijos y hijas. Esta imagen es importante desde el punto de vista de acción de la sociedad civil. Es la última lavandería de la Magdalena que se cierra en 1996. Tenemos las dos fechas claves, en 1922 y 1996. Esta se puede ver ahora mismo en Dublín. Han estado intentando especular con el terreno, el tema de la vivienda en Irlanda no es terrible, como aquí, y se ha conseguido por la acción de la sociedad civil que quede como un centro de la memoria. Le están dando muchas largas a ponerlo en marcha. Me imagino que están intentando, pero de momento no lo han demolido y han especulado con ello.
¿Qué ha pasado con ese marco histórico del que hemos hecho una pincelada muy breve? Pues que en mitad del siglo XIX, vamos a situarnos después de la hambruna, la Iglesia Católica, que ha conseguido más poder, porque además, bueno, pues el gobierno de la reina Victoria y tal no prestó ningún apoyo al pueblo irlandés, todo lo contrario, el único refugio era la Iglesia Católica. Esa Iglesia Católica va a empezar a llamar a órdenes religiosas femeninas y sobre todo van a ser 4, 2 de origen francés. Y voy a empezar ya a mencionar a las religiosas del Buen Pastor, porque nos van a salir por todas partes, y 2 de origen irlandés. Estas órdenes religiosas van a irse haciendo cargo de esas pequeñas casitas de 15 o 20 chicas para convertirlas en auténticos macroconventos gigantescos, ¿vale? Y ya ese carácter de protección durante un tiempo para mejorar la vida y conseguir otro tipo de vida va a pasar a una idea de que donde mejor pueden estar es para toda la vida allí metidas en estas instituciones. De la idea de protección se pasa absolutamente al control, el encierro y el castigo. Y bueno, aquí vuelvo a recordar algunas de las causas, y esto lo podemos poner con un paralelismo tremendo con las causas del patronato. Ser víctimas de violencia sexual, ser consideradas en peligro moral. Peligro moral es un paraguas, tanto en Irlanda como en España, para un eufemismo, para decir la posibilidad de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero eso nunca lo pone así, ¿vale? En algunos casos por ser demasiado atractivas, volvemos a la educación de pecado, huérfanas, a veces para cumplir pequeños delitos, el Estado se ahorraba la cárcel metiéndolas en las lavanderías, y por supuesto solteras embarazadas, etc. Bien, pero claro, yo al hablar de Irlanda os puedo dar números, podemos decir que aproximadamente 30.000 mujeres entre 9 y 89 años, se nos han roto los márgenes, y esto está documentado, fueron encerradas en 10 lavanderías dirigidas por 4 órdenes religiosas. Luego se incluyeron más y gracias a un informe del Defensor del Pueblo, quiero dejar esto ahí por nuestro propio proceso de reparación, se descubrió que había chicas que no dormían dentro de las lavanderías, sino en una especie de orfelinatos que se llamaban escuelas industriales, pero durante el día se las llevaban a Italia. Entonces también fueron incluidas. Y aquí os puedo dar los nombres de las órdenes religiosas y las fechas en que estuvieron en funcionamiento. Esto está documentado, perfectamente documentado. Si nos vamos a Irlanda del Norte, también sabemos. Fijaros, otra vez, las del Buen Pastor. 3 lavanderías dirigidas por el Buen Pastor y otra por Salvation Army, que es anglicana, en Belfast. ¿Por qué os puedo dar estos datos? Bueno, nos metemos un poco, alguna imagen, no son monjas, son las chicas obligadas a llevar ese hábito. No son las monjas nunca estaban trabajando en las lavanderías. Esta imagen se suele usar mucho porque es brutal. También las lavanderías se supone que eran 16-23. Aquí tenéis una niña y tenéis aquella señora que no es una monja, repito, que es una mujer, que esto se dio mucho, mujeres que quedaban institucionalizadas de por vida y que morían, y se han encontrado sus cadáveres de enterramientos en las lavanderías. Aquí tenéis otra imagen y ya por ahí se nos cuela la de la película Las Hermanas de la Magdalena, que si no la habéis visto os recomiendo. Aquí tenéis una escena de la película buenísima de 2002. Pero además existían las casas de madres y bebés. Y también sabemos, tenemos cifras de 56.000 madres solteras, 57.000 niñas, niños que sufrieron este tratamiento de las casas de madres y bebés. Y fijaros que el número más alto de admisiones es a final de los 60, lo del mayo 68 y tal, Bueno, pues en los 60 es cuando estaban entrando más mujeres solteras, embarazadas en estas instituciones. En Irlanda del Norte se calcula 10.500, pero en las comisiones de investigación que se han puesto en marcha no se han incluido en lo que podríamos llamar como asilos de pobres, o sea, los workhouses, que es una institución típica inglesa, que en la República la cambiaron de nombre, y en Irlanda del Norte persistía, y donde iban también muchas solteras embarazadas. Por lo tanto, pueden ser todavía más, no está completado. Claro, aquí tenéis la imagen de antes, pero veis, esas casitas por detrás están construidas en terreno que antes pertenecía a la casa de madres y bebés y que después las monjas vendieron al cerrarla en los años 60.
¿Por qué sabemos todo esto? Pues sabemos todo esto porque hay mucha documentación sobre ello. Me voy a parar un momento aquí. Esto, que siempre antes estaba intentando acordarme del nombre y le cambiaba la primera palabra. Untold Secrets es un documental buenísimo hecho por una española, Teresa Lavinia, que reside en Irlanda. Está en Filmin, lo podéis buscar en Filmin. Concretamente sobre las casas de madres y bebés. Esa foto que veis ahí en blanco y negro es lo que no está en la foto anterior, ¿vale? Lo que era la casa de madres y bebés de una localidad llamada Chinan. Ahí es donde aparecieron los cerca de 800 enterramientos de bebés prácticamente tirados a una alcantarilla, sin que estén ahora mismo, espero que ya, porque la idea era que a final de verano empezaban a tratar de llevar a cabo la identificación. Es muy interesante como una mujer que había estudiado historia después de jubilada, de alguna manera, bueno, por su propio placer, Catherine Collins, una mujer vecina de la zona, ve estos enterramientos, primero cree que será algo de la hambruna y es la que pone en marcha en 2014 el sacar a la luz el escándalo de cómo eran enterradas estas criaturas muertas en las casas de madres y bebés. Eso ha provocado también una comisión de investigación y un esquema de reparación desde 2021, ¿vale? Bueno, la comisión de investigación va hasta 2021. El documental es buenísimo, os recomiendo. Bueno, os he puesto aquí esta especie de patchwork, de concha de retazos, para ver un poco todo lo que la sociedad civil ha hecho en Irlanda. Tenemos desde acciones de calle, como ya vimos alguna, ha habido obras de teatro, ha habido documentales, por ejemplo, ahí donde pone Sex in a Cold Climate, es un documental muy bueno, unas series, Sinners, la película que ya hemos hablado, Las Hermanas de la Magdalena, las exposiciones, novelas, una enorme cantidad de novelas que se siguen publicando ahora mismo. Esta de aquí, esta es la que os decía, que ya está traducido a castellano, Pequeñas cosas como estas, se ha traducido con el mismo título, es de una escritora muy buena, Clara Keegan, pero además yo estoy esperando que estrenen la película en España, la presentaron en la Berlinale última, novelas, como os decía, y acciones de incidencia política cerca de organismos de Naciones Unidas. Viene habiendo un trabajo enorme y también testimonios de supervivientes. Por ejemplo, esta es una superviviente súper importante en Irlanda, Maureen Sullivan, que el año pasado se ha atrevido a publicar, después de más de 50 años, casi 60 años, su propia historia de violaciones brutales por su padrastro, que nunca recibió ningún tipo de castigo. Y cómo, porque tenía 13 años, no tenía los 16, cómo la escondían en un túnel en la lavandería para llevarla a trabajar. Cuando venía alguien de inspección, la escondían durante horas en un túnel. No la tenían durmiendo en la lavandería, la tenían durmiendo con las niñas de las escuelas industriales, pero nunca la sacaban de la habitación muy pronto, la acostaban muy tarde, para que como ella ya no era pura, nunca se relacionara con las otras niñas. También, por ejemplo, el año pasado en diciembre se estrenó esta otra serie en la BBC. Veis que hay muchas cosas, están sucediendo muchas cosas desde la sociedad civil. Claro, y esa sociedad civil, pues por ejemplo, empieza a organizarse en 1993, simplemente pidiendo un monumento a las Magdalenas. Y se empiezan a organizar cuando se encuentran también 155 enterramientos de mujeres que habían muerto en una lavandería y muchos de los cadáveres no estaban identificados, faltaba el certificado de defunción o tenían un nombre que no es posible identificarlas porque tenían un nombre Magdalena de San no sé qué, etc. Bien, ese empieza un movimiento importante. Hay una página importantísima, esta organización, Justicia para las Magdalenas, que como veis empezó con 3 personas, con 3 mujeres, y en la que están implicadas supervivientes, periodistas, muchísima gente de la academia, muchísima gente de las universidades. Esa página es una joya con materiales educativos, con información. Es decir, en pleno confinamiento yo pude sacar toda la parte de Irlanda que estuvo en el trabajo que sacó el premio y luego en el libro a partir de la página de esta gente. Bueno, no sé por qué tenemos una página así. En el momento el grupo de investigadoras tenemos ya un Google Drive, algo es algo, bien. Y fijaros, otras organizaciones que se han ido. Pero además están los informes oficiales. La sociedad civil dio mucha caña
Y no le quedó más remedio al Estado irlandés, de la República de Irlanda, estoy hablando ahora, que poner en marcha comisiones de investigación, que luego se han completado con todo el trabajo de la sociedad civil, pero tuvieron que ponerlas. Ahí tenéis los enlaces, cualquiera podéis entrar ahí, es muy fácil, las fuentes están ahí, facilísimo, está todo en internet. Vale. Y si nos vamos a las casas de madres y bebés, pues también nos encontramos, y en Irlanda del Norte, aquí tenéis, aquí ya han unido casas de madres y bebés y lavanderías de la Magdalena. Y en cualquier momento saldrá ya también el esquema de reparación. Cuando hablo de un esquema de reparación, es reparación económica, las mujeres están teniendo derecho, no está siendo ideal, las obligan a firmar como una renuncia a ejercer cualquier otro tipo de reclamación, etcétera, pero se ha avanzado y se han hecho algunos públicos reconocimientos sumamente importantes. Ha habido muchos más informes y fijaros cómo todo esto sigue en marcha, que ahora mismo, este mismo año, hay otro proyecto de transformación en justicia en el que están implicadas 3 universidades, de Dublín y de Belfast. Algo sumamente interesante en Irlanda, ahora mismo. Es decir, todo el proceso sigue. Mirad, esto es lo de flores para las magdalenas. La gente organizándose una vez al año para llevar flores a los cementerios, donde al final enterraron las cenizas de esas mujeres enterradas un poco como animales. Y la recogida de testimonios y los actos públicos de homenaje, de reconocimiento, de reparación. He cogido algunas imágenes de en Dublín en 2018. En junio vienen mujeres, se les paga el viaje, se les facilita el viaje a mujeres que habían estado en las lavanderías de la Magdalena. Muchas de ellas no residían en Irlanda, se habían ido a Inglaterra o a Estados Unidos. Y bueno, es la gente en la calle. Cómo cambia del estigma de que tú eres una descarriada que has ido a parar a una lavandería a bienvenidos a casa. Me parece que es, y os honramos, os damos un homenaje. Y ahí el presidente, y además se permitió el encuentro, dado que a las chicas se les incomunicaba entre ellas en este tipo de instituciones, realizar actos de encuentro entre las que ni siquiera se pudieron entonces intercambiar a veces ni sus nombres verdaderos, ni sus teléfonos o sus direcciones, es tremendamente importante. Bien, se han colocado, por ejemplo, esto es una placa en un banco en Dublín, otro monumento en Galway, pero vamos a mirar hacia otros países. No solamente pasó en Irlanda. Evidentemente puede haber pasado en muchos más sitios. Yo voy a daros algunas referencias de aquello de lo que he encontrado alguna información. Y fijaros, voy a aprovechar para decir una cosa. Todo este trabajo en relación con el patronato es un trabajo que está en curso, que nadie hemos terminado nada para decir lo cierro y se acabó la investigación, pero que acabamos de dar un salto prácticamente en estos 2 últimos años maravilloso. Y es que, aparte de las iniciativas individuales, lo estamos convirtiendo en algo colectivo. Esta semana es impresionante. El martes estábamos en Valencia hablando, María Palau, Marta García, luego aparecerá también su libro, y yo. Ayer estaba hablando Consuelo García del Cid en Zaragoza. Mañana va a estar Consuelo, Teresa y Pilar Rasilla en el Ateneo. Os recomiendo también ir. Hoy estoy yo aquí. Y esto es ya un movimiento colectivo que creo que nadie lo puede parar. Bueno, pues yo os voy a hablar un poquito de algunos de los países, y esta misma mañana he incluido una diapositiva a esta presentación, porque anoche me llegó una referencia que habéis conocido. Bueno, es un trabajo en construcción, y a lo mejor de la gente que estáis hoy aquí, alguien puede aportar algo para construir, para añadir más diapositivas. Gales, una exposición de denuncia. Escocia, ese libro, por ejemplo, analizando la penitencia en Escocia. Portugal, Países Bajos. En Países Bajos hubo aproximadamente 15.000 mujeres entre los años 50 y 70 en casas que eran casas de corrección, llevadas por las religiosas del Buen Pastor. Hay un hecho triste, y es que estas mujeres hicieron una reclamación vía judicial y la han perdido. Muy reciente, muy reciente. Es extremadamente importante que no se vuelva a revictimizar a las personas supervivientes, que los mecanismos
sean, diríamos, exitosos. Francia, y aquí tenemos, hay un grupo también de esa misma fecha, como están, ahí tenéis los enlaces para que podáis entrar, ver más, han hecho este documental, etc. Dinamarca, me encontré hace muy poco, me dijo una amiga, oye, que hay una película de Traducciones Rebeldes, está en Filmin, también la podéis ver en Filmin. Bueno, en una isla, además el concepto de isla, una casa para jóvenes en Dinamarca que iban por un doble motivo, algún problema de discapacidad mental o de enfermedad mental y mal comportamiento de moral sexual. Aquí no aparece tan claro el elemento religioso, pero todo lo que se ve en la película de cómo las tratan reproduce perfectamente la pedagogía correccional. Os recomiendo también ver la película. Bueno, Bélgica, esta es la noticia, la diapositiva que incluí esta mañana. Un mercado de bebés de mujeres solteras entre los 50 y los 80 del siglo XX, llevándoselas de Bélgica a una localidad francesa, una señora que de acuerdo con la Iglesia Católica había montado un entramado para que dejaran a sus criaturas. En este caso además las mismas madres eran chicas de familias burguesas, pero que había que ocultar el embarazo fuera del matrimonio. Esas criaturas iban a ser entregadas a cambio de generosas donaciones. También tenéis el enlace. Pero también lo tenemos en Canadá, por ejemplo, y en Canadá y en Australia, en Nueva Zelanda, lo tenemos que unir también con el genocidio cultural sobre pueblos indígenas, ¿de acuerdo? Y fijaros que nos siguen apareciendo las hermanas del Buen Pastor, que por cierto creo que están como consultoras en Naciones Unidas de Derechos de las Mujeres. Estados Unidos. En Estados Unidos ahí tenéis un enlace también, un hecho muy interesante, y es como en el estudio que iban a hacer internas en la cárcel de Indianápolis, sobre historia, para hacer como una historia de su cárcel, se dan cuenta de que muy poquito antes de ponerse en marcha la cárcel se había instalado un convento de religiosas del Buen Pastor, y entonces las chicas que eran encarceladas por algo relacionado con moral sexual no iban a la cárcel, directamente las metían. Y vuelvo a decir, esto está muy bien conceptualizado por alguna de las personas en Irlanda que trabajan sobre este tema, cómo la indefensión todavía era mayor en este tipo de centros que en las cárceles. El control era todavía menor y el Estado ejercía menos debida vigilancia. Australia, lo mismo. Y fijaros, en Australia, por ejemplo, tenemos esa página de Find and Connect, donde tú puedes encontrar todos los centros donde fue llevada mujeres, infancia, tienes una relación de todos los centros. Yo no os puedo dar una relación, ni ninguna de las compañeras que están trabajando, no tenemos la relación de todos los centros del patronato todavía, pero sin embargo hay cosas así en marcha. Esta es otra exposición, me parece preciosa, de Raquel Romero, esclavizada en una lavandería de la Magdalena. Podéis entrar, veis ahí enlaces a poder consultar más. Y Nueva Zelanda ha hecho su estudio su investigación sobre el abuso institucional, publicado en junio de 2024. Así que están pasando cosas, han pasado cosas muy malas, pero también se están dando ciertos procesos de descubrir, de sacar a la luz, de sacar del olvido, de denunciar y de reparar. Bueno, pues con este pequeño paseo nos vamos al patronato. Y nos vamos al patronato con una imagen que ya ha aparecido antes, que es el reformatorio de Nuestra Señora del Alcázar de Baeza. ¿Conocéis Baeza? Antes había por aquí alguien que sí la conocía, una localidad en Jaén, muy bonita. Esto es ahora, desde hace bastantes años, desde principios de los 90, un centro de estudios feministas del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Junta de Andalucía. Esto fue uno de los reformatorios más horribles del Patronato de Protección a la Mujer. Y precisamente por ese cambio de uso me parece significativo el traerlo aquí, ¿no? Vamos a ver. Y este otro, lo habéis visto, la gente que vierais el documental del patronato, lo visteis explotar, ¿no? Sí. ¿Visteis cómo lo volaban? Vale. Esto es en la calle Padre Damián, que también desde 1991 todavía no se ha construido nada aquí. Los deseos de especulación con este espacio es tremendo.
parece que se van a construir unas oficinas de Hacienda o algo así. Esto es también otro... Bien, si veis un documental que después aparecerá y que os recomendaré también y que está en Filme, el de Switch, porque está preseleccionado para los Goya y ya consiguió la Biznaga de Plata en Málaga, vais a ver que empieza con un solar. Y no vais a saber, pues es el solar de Padre Damián, de Madrid. Bien, regentado por las adoratrices. Aquí tenéis. Bien, este patronato, hemos hablado antes de las leyes de derechos de las mujeres de la República y del borrado de todas esas leyes. Fijaros, si nos ponemos simplemente entre 1938, el Fuero del Trabajo, y 1944, una de las reformas del Código Penal, tenemos una colección de leyes, además de toda la colección de leyes que fastidiaban la vida de toda la gente de la dictadura, vamos a ver, eso no lo olvidamos, una colección de leyes que afectan directamente y brutalmente a las mujeres, en cuanto a trabajo, a derechos de familia, etc. Entonces, en ese marco tenemos que entender, reorganizar esto. Fíjate, hay un gran interés franquista en recuperar esta institución con el nombre que tuvo durante la República. Claro, no le podía poner Real Patronato porque no era real, entonces tenía un lío. Pues va y lo rescata con el nombre de la República, Patronato de Protección a la Mujer. Esta institución depende siempre del Ministerio de Justicia. Me parece muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Es un organismo del Ministerio de Justicia. Y además tiene todo un andamiaje legal, perfectamente lo sustenta. Desde este decreto de 6 de noviembre de 1941 a luego la ley de 1952 y cómo también lo afecta, por ejemplo, la ley del 56 o el decreto del 56 relativo a la prostitución y los cambios del Código Penal. Por tanto, es siempre un organismo perfectamente cimentado legalmente. Fijaros, se publica el 20 de noviembre, casualidades de la vida, también tiene su gracia. Pero va junto con otro decreto, que es este de la creación de prisiones especiales para regeneración y reforma de mujeres extraviadas, entre paréntesis, caídas. De nuevo el eufemismo, están queriendo decir mujeres en situación de prostitución. Y ahí, de acuerdo con ese otro decreto, se crean 8 prisiones. 8 prisiones especiales. Ahí tenéis los lugares donde estaban para mujeres en situación de prostitución. El patronato se supone que es para chicas jóvenes entre 16 y 23 años, era la mayoría de edad. 2 años después pasará a 21. Pero de todas formas las chicas, por ejemplo, no podían salir del domicilio paterno si no era para casarse antes de los 25. Vale, sí, muy bien, vamos, fenómeno de tiempo. En un cuarto de hora terminamos para poder dialogar. Entonces, se supone que el patronato es para prevenir que chicas jóvenes entren en prostitución y sean explotadas sexualmente. Esto, cuando pasan años, pasan décadas, sigue apareciendo como función del patronato, pero al mismo tiempo siempre queda diluido, confuso, confusísimo. ¿Por qué? Pues que, entre otras cosas, lo que encontramos es que es un porcentaje, quizás en los años 40 un poco mayor. Me voy a referir a los expedientes con los que he trabajado directamente, que son 200 y pico expedientes de los años 60 de la provincia de Málaga, consultados en el Archivo Histórico Provincial. Hay aproximadamente un 10-12% de chicas que pudieran estar en situación de prostitución y más o menos lo mismo de solteras embarazadas. Es decir, nos queda más del 70-75% de chicas que entran por ese paraguas del peligro moral. El peligro moral es que no les gusta el novio a su familia, es que no es suficientemente obediente en el trabajo, es que una señora casada la denuncia porque cree que tiene relaciones con su marido, es que su padre la viola directamente. Y ese es el inmenso paraguas del peligro moral. Y además en las propias memorias, etcétera, vemos que no terminan de aclararse. Unas veces dicen, sí, es la prevención de la prostitución, pero no, es que hay que conseguir algo más amplio. Y hay esta confusión en la que se arrastraban vidas de mujeres, ¿no? Bien, bueno, por ejemplo, esta ley de 20 de diciembre, casi siempre, bueno, voy a hablar de las juntas, que quería hacer una mención de la ley. Esto estaba perfectamente organizado. Una junta nacional, ahí tenéis sus componentes, las juntas provinciales.
Y en algún momento se crean las juntas especiales. No os he puesto, para Ceuta y Melilla, no he puesto la fecha porque no la tengo constatada en qué fecha se crea. En el decreto del 41 no está. Juntas locales, pues por ejemplo, según la memoria del 70, para tener un punto de referencia, las había en 4 ciudades. Cuando les parece que alguna ciudad, por sus características, va a necesitar más control de esa mala moralidad, que por cierto la atribuían a la Segunda República, era lo que había destruido la moralidad, pues entonces creaban también una junta local. Las juntas provinciales las dirige el gobernador civil. Las locales, el alcalde. Y vamos a encontrar siempre una representación de todas las fuerzas vivas del régimen. Es decir, va a haber sección femenina, va a haber acción católica, va a haber un representante de la iglesia, del obispo, va a haber representante del ejército, por supuesto el tribunal tutelar de menores, y siempre tienen al menos un policía adscrito para encargarse de llevar a las chicas o, por ejemplo, de perseguir a las fugadas, etc. Bueno, y había varias provincias en que no existen centros, según la memoria del 70. Y esto volvemos a la deslocalización que os decía antes. Evidentemente, estas chicas iban a salir hacia otros centros, hacia otras provincias, muy alejadas de sus familias y de sus amistades. Pero es que además, si el comportamiento les parecía que no eran suficientemente sumisas, las iban a ir llevando de un centro a otro, siempre en centros de mayor represión. Mirad, el traspaso de competencias. El patronato, podemos dar una fecha mágica, el 1 de agosto de 1985, casi 10 años después de morirse Franco, aparece un real decreto ya de disolución del patronato, porque para dar cumplimiento a la ley de presupuestos de ese año. Pero en realidad las competencias van pasando lentamente, 1981 Cataluña, luego ya pasamos al 83 hasta el 86. Se van produciendo el traspaso. Ha tardado, no fue automático morirse Franco, no, en absoluto. Bueno, aquí tenéis la finalidad, etcétera. No me voy a detener más, pero mira, sí, este punto de la ley del 52. Y quiero insistir en esto porque se ha escrito muchísimo sobre la sección femenina, sobre la acción católica. La sección femenina y la acción católica trataban de adoctrinar a las mujeres, pero no las metían en la cárcel. Las que les podía meter en la cárcel, porque el patronato, los centros del patronato eran cárceles disimuladas, era el patronato de protección a la mujer. Y sin embargo ha quedado en ese olvido. Fijaros si tenía poder sobre la sexualidad de las mujeres, que esta ley de 1952 tiene un punto que habla de encargarse de la investigación y castigo de hechos delictivos relacionados con la producción, importación y circulación de publicaciones pornográficas o que tiendan a divulgar las prácticas abortivas o contracepcionistas y en general cuantos afecten a la moral católica. La autoridad del patronato era enorme, por eso extraña tanto que haya quedado tanto tiempo sin ni siquiera estudiar. ¿Dónde se ejercía la acción del patronato? En lo que denominaban colegios. Esto es muy curioso. Las memorias de los años 40 hablan de reformatorios, pero luego les parece feo el término. Y ya cuando vamos a los 60-70 dicen, no, esto no son reformatorios, son colegios. Y ya borran el nombre y no quieren nunca que aparezca reformatorio, sino colegio. Y los colegios entonces los llaman de preservación, que parece, no sé, como sardinas en lata, y de reeducación. Ahora, lo que están diciendo es que los de reeducación son muchísimo más duros, simplemente, ¿no? Y luego, en cuanto a la cuestión más de quién era propiedad los centros, tenemos los propios, es decir, construidos con dinero, con el dinero que el Ministerio de Justicia asignaba al patronato, y los colaboradores y auxiliares, que todavía no hemos conseguido ningún tipo de documento que acredite cómo era el tipo de acuerdos que hacían con los colaboradores y auxiliares. Tenían también unos centros de observación y clasificación que no existen en todas las ciudades, pero por ejemplo hubo en Madrid, en Sevilla, en otras ciudades, y que aquí era una primera prueba, por supuesto, era comprobar esa cosa etérea de la virginidad, con lo cual evidentemente era para ir a un centro más duro o menos duro, y además, bueno, por ejemplo en Sevilla pues aplicaban algunas baterías de test, porque siempre hay una obsesión muy fuerte por clasificarlas, para dar la mejor corrección posible. Ahora bien, en lugares como Málaga, que no había centro de observación y clasificación, las celadoras, de las que hablo en un momento,
escribían a lápiz encima del expediente un poco subnormal, un poco oligofrénica, anormal. Bueno, y por supuesto las embarazadas salían disparadas a centros maternales o maternidades, casas de madres, y la emblemática es Nuestra Señora de la Almudena de Peñagrande, hoy en día el Instituto Isaac Newton en Madrid, que está en funcionamiento desde 1955. Antes en Madrid, por ejemplo, estuvo la de la Dolorosa, y también las Villa Teresita, que son de las auxiliares del Buen Pastor, una orden diferente de las religiosas. También están las casas de familia y lo que llamaban hogares taller. Las monjas son las que denominan reeducadoras en la documentación. Bien, y las monjas hubo un montón de órdenes religiosas. Ya veis que todo esto se complica más que con lo de Irlanda. Ahí teníamos 4 órdenes, 10... No. Aquí, bueno, ahí me he quedado corta, ¿eh? Hay más. O sea, esto es que casi toda monja que se preciara trabajó, porque el patronato propios creó pocos centros. ¿De qué echó mano? De los centros de los conventos de monjas que venían funcionando décadas y a lo mejor siglos, y de varias órdenes religiosas que se forman durante la guerra y el principio de la dictadura. Por ejemplo, las cruzadas evangélicas o las que he mencionado de Villa Teresita. Entonces tenemos una colección enorme. Nos falta, repito, el mapa completo. Y el mapa es saber a lo largo de las 4 décadas en cada provincia cuántos centros estuvieron, porque pudo ir cambiando. Bien, las celadoras eran imprescindibles, son las mujeres que entrevistaban a las chicas, que a veces recorrían bailes o espacios públicos para ver si había alguna chica un poquito portándose mal, que eran las que las vigilaban luego cuando volvían a su familia y estaban en vigilancia tutelada, etc. Primero se llaman celadoras, pasan el nombre a visitadoras sociales, y ya en los años 70 pretendían que todas fueran asistentes sociales, era el nombre previo a trabajadoras sociales. Por supuesto, de moralidad y afines al régimen, eso va lógicamente, pero tenían que hacer unos cursillos. Estos cursillos quizás fueran ampliando con el paso del tiempo, pero fundamentalmente eran materias de moral, ¿no? Y tenían pues esa enorme cantidad de funciones. Esto me parece también importante, y sucede lo mismo en Irlanda. No podemos considerar el patronato como una seta aislada. Forma parte de todo, como dice James Smith, uno de los profesores que ha trabajado sobre el tema de Irlanda, de una arquitectura de la contención. En España tenemos que relacionarlo con las cárceles, pero también con el auxilio social, con los orfanatos, con los reformatorios y con los psiquiátricos. Las chicas que se consideraban lesbianas o más rebeldes iban directamente al psiquiátrico. La sección de las patronatas, de Cienpozuelos o el psiquiátrico de Arévalo en Ávila. Esto era el destino más terrible, ¿no? Y bueno, lo podemos relacionar también con los preventorios, aquellas colonias de los preventorios antituberculosos, etc. Porque en todos ellos se va a aplicar ese modelo de pedagogía correccional. Fijaros, esta pedagogía correccional de silencio, incomunicación, trabajo forzado, religión, etc., ya la habían acuñado a finales del 19, y esta señora que veis aquí, Santa Eufrasia Pelletier, es la fundadora de las religiosas del Buen Pastor. Ya tenían manuales de cómo debía ser, como el método Montessori, ¿no? Se quiere decir, es una pedagogía acuñada. Bien, pues aquí tenemos unos apuntes de pedagogía correccional del patronato de 1945. Alguna foto más, y os he puesto aquí los centros del patronato en Madrid según la memoria del 70. Fijaros, tenía bastante, en Madrid había un montón de centros, muchísimos centros propios. Ahí tenéis la Almudena, o sea, Peñagrande, el Hogar María Sacramento, Padre Damián, el que volaron, Residencia de María Auxiliadora, Villa Esperanza era para las madres que salían, es la misma dirección, si os dais cuenta, Isla Malaíta, la calle sigue con el mismo nombre, las madres que salían de Peñagrande. Bueno, aquí tenemos una colección, y San Fernando de Henares ha sido demolido, la demolición sale en el documental de Schwitz, y sabéis que es la última víctima mortal, porque dentro de las formas de resistencia que ejercían las internas, que eran desde huelgas de hambre a fugas con un terrible coste y suicidios.
Bueno, pues la última muerte es la de Inmaculada Valderrama, de Málaga, una chica jovencísima que ya se había fugado de otro centro. Al parecer intentaba fugarse, pero era en 1983. Y es bastante duro pensar que en 1983 todavía se cobraba una vida. Lo único que esto tuvo muchas reacciones y protestas, etc. Y probablemente fuera uno de los hechos que todavía influyera más. Es importante decir una cosa que varias estamos sobre ello, es trabajar el largo proceso de disolución del patronato que desde los años 60, qué cosas van intentando cambiar y no cambiar. Estamos en ello, ya sabéis, trabajo en construcción, centros colaboradores, y vais viendo, os he puesto en todos, la orden religiosa. Por cierto, a veces en los centros propios cambiaban de orden religiosa. Esto sucede, por ejemplo, en Baeza, en San Fernando y también en Peñagrande. No tenemos tampoco documentación clara de por qué de repente se va una orden religiosa y entra otra, pero algunas veces vais a ver que aparecen seglares. Por cierto, las cruzadas evangélicas, por ejemplo, son... bueno, monjas pero no religiosas, no sé, por eso ponen señoritas. Lo he copiado exactamente como está redactado en la memoria de 1970. Y centros auxiliares. Vais a ver que los nombres que más aparecen, es decir, aunque había muchísimas órdenes religiosas, hay dos que tienen un gran número de centros, adoratrices y oblatas, ¿vale? Bueno, ahí los tenéis para quien le interese. Alguna foto más, a veces colocaban a las chicas para fotos muy espontáneas. No me voy a detener mucho en esto, pero siempre se entraba con una denuncia que solía ser de la propia familia, de un sacerdote o de la casa donde estuviera trabajando la chica, o de una mujer casada que no denunciaba a su marido porque el sacramento del matrimonio tenía que mantenerse, sino a esa chica. Mirad, hay un expediente de los 60 en Málaga abrumador. La mujer denuncia a la chica y dice que es que mi marido es muy buen abuelo. Es decir, la diferencia que hay de todo tipo entre ese señor y esa chica, empezando por la edad, es como para pensarse un poco que algo más de responsabilidad tendría el señor que aquella chica menor de edad. Bueno, pero al señor no hay que denunciarlo. Y además la apoya la madre de la chica en la denuncia. Se entra con una denuncia. Las causas ya lo hemos comentado. Y se sale sobre todo para casarse. Y algunas veces se sale porque la familia, quizás arrepentida, quizás porque se enfadaron y la denunciaron, luego se inventa una estrategia. Mirad, hay una cantidad de madres enfermas que escriben a la Junta diciendo que la chica tiene que salir para cumplir otro deber, que es irse a cuidar a su madre, que dices, o hay mucha madre enferma, o esto era una estrategia que usaban las familias también para lograr sacarlas. Porque no bastaba con que llegara la familia y dijera quiero que me la llevo. Una vez que ya se había hecho cargo el patronato, tenían que garantizar que iban a salvaguardar la moralidad de la chica. Y otra cosa muy curiosa, puro patriarcado, en algunos casos dejan salir a la chica para que se vaya con una hermana casada, si el cuñado es un hombre formal. Bien, esto sí quiero dar una pincelada muy rápida. Fijaros, me voy a esta nomenclatura que la utilizan, y la utilizan en documentos de años 60-70. Inadaptadas, desviadas. ¿De qué modelo? Si yo soy inadaptada según un modelo. Si me he desviado de un modelo. Y claro, el modelo es ese modelo de la mujer inferior al varón, débil, sumisa, obediente, ligada a las emociones, etc. Es un modelo construido desde la filosofía griega. Saquemos por aquí al amigo Aristóteles, por ejemplo, que a todo el mundo nos lo han metido, pero sin recordarnos que era un misógeno. Bien, y luego lo bautizó Santo Tomás. Bueno, pues desde esa filosofía griega a toda la construcción religiosa, a los santos padres de la Iglesia de la Edad Media, a Rousseau, por cierto, también, saquémosle de paseo por aquí, pero después nos vamos al discurso científico-médico del 19, que encima, más perverso todavía, lo va a tratar de justificar desde la neurología, la psiquiatría, la ginecología, etc., ¿no? Entonces, ese modelo de mujer, cuyo único destino, a no ser que sea monja, va a ser la maternidad, la sumisión, etc. Entonces, todo esto es el paquete perfecto, y el paquete perfecto para el que hay que reeducar. Por supuesto, además, en el modelo franquista,
la mujer no solamente tenía que ser madre procreadora para mejorar la cuestión demográfica, tenía que educar en los principios del régimen, porque si no también era la mala madre, tenía el gen rojo, etcétera, con todo este bebido, por cierto, del discurso anterior y de lo que había estudiado en Alemania, que después nos trae para acá Vallejo Nájera y sus alumnos, ¿no? Bien, bueno, nada, doy una pinceladita, creo que es mejor que pasemos ya a dialogar. Todo lo tenéis aquí que os podéis quedar con ello. Tenéis por ahí, como veis también, bueno, pues el marco de todas esas leyes franquistas que decía antes, en las que hay que enganchar la creación. Y ahora sí me quiero parar aquí un momento. ¿Qué marco tenemos para desde aquí exigir un proceso de verdad, justicia y reparación? Bueno, he tratado de recorrer un poco cosas que ya se quedan como antiguas, porque resulta que tenemos una ley de hace 2 años, de 2022, pero se olvidó en esa ley incluir en el artículo 3 al patronato como situación para justificar la condición de víctima del franquismo. Y alguien lo recordó, porque sé que desde la comuna recordaron ya en enmiendas la inclusión. Esto es una cosa, creo, bastante seria. Aún no estando incluido en el artículo 3, es curioso cómo esa ley de memoria democrática sí que hace una serie de menciones que creo que serían suficientes para exigir la puesta en marcha de una comisión de verdad, justicia y reparación, en virtud de los propios artículos que sí tienen incluidos la ley, ¿no? Ahí los dejo, también si queréis. ¿Qué hemos hecho aquí la sociedad civil? Estamos haciendo algo. A irnos con un poquito de alegría, ¿no? Y bueno, a ver, dije antes, estudios sobre las cárceles franquistas, sobre las casas de recogida, sí. Sobre el patronato, poquito. Lo que pasa es que va aumentando, pero poquito. Ahora lo vamos a ver. Últimamente está aumentando mucho investigaciones, publicaciones, artículos, reportajes. Hay una asociación de supervivientes, Desterradas Hijas de Eva, fundada por Consuelo García del Cid. Se pone en marcha un grupo, el grupo de apoyo a las represaliadas por el Patronato de Protección a la Mujer. Teresa también está en él, somos dos aquí. Y empezamos a hacer acciones de incidencia política, sobre todo en Cataluña, que se está haciendo una revisión de la Ley de Memoria Democrática de Cataluña, pero hemos participado y hemos conseguido que en una PNL de Sumar, que está ahí esperando en el Congreso, que le toque hace un rato, hemos conseguido que entre lo que hemos querido sugerir desde el grupo, ¿vale? Porque la PNL iba un poco pobre y tuvimos ocasión de decir, oye, ponerla un poco más chula. Bien, y además hemos enviado escritos ya a la Dirección General de Memoria Democrática en mayo, con copia al Defensor del Pueblo y al Secretario de Estado de Memoria Democrática. Si no nos responden, seguiremos todas las rutas y, si es preciso, terminaremos como en Irlanda, en CEDAW, en Derechos Humanos o en el Comité contra la Tortura. Y en septiembre, pues pusimos también en marcha, así, todo trabajo voluntario, exactamente igual que la gente de Irlanda, ratos libres, etcétera. Pusimos en marcha una red de investigadoras y, bueno, tirando de teléfonos y tal, entre María y Marta, que ahora veréis la portada de su libro, y yo, y creo que pasamos de 30, Teresa. Entonces, realmente muy emocionante las respuestas que ha habido también y la importancia absoluta de que ya no seamos gente que cada una aisladita hace algo, sino que tenga un peso colectivo. Para mí es algo muy importante. Fijaros, antes os enseñaba un mapa muy lleno de cosas hechas en Irlanda. Nos queda que añadir, pero aquí tenemos muy cercano, tenemos los últimos productos. El libro de María y Marta, 2023. Este estudio de Monse, que está publicado, Monse Fajardo, que está publicado hace poquísimo. Este documental, que es el que podéis ver en Filmin también, que está preseleccionado para los Goya y que se llevó la Biznaga de Plata en Málaga. Ahí está mi libro, libros de Consuelo, el de Lucía Prieto Borrego. No tengo imagen de la tesis de Carmen Guillén, pero la quiero mencionar. Y bueno, vamos tratando de llenar esto. ¿Qué fuentes tenemos? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues es verdad que se han perdido materiales, es verdad que algunos archivos están mal organizados, pero hay más de lo que quizás creemos. Por ejemplo, para mí el descubrimiento de CEDIS
que pasó hace muy poco, Sara Zamarriego, pues es un fondo que está aquí en Madrid, ahora está en obras en la calle Las